Hoy hablaremos sobre el análisis de Olón. ¿Qué es el Olón? Olón es un lugar donde convive una serie de organismos, micro, meso, macroorganismos dentro del suelo y también en el aire, en el ambiente, que colaboran en defenderse mutuamente y también colaboran en mantener vivo y vigoroso el Olón. Uno de los aspectos más importantes del trabajo holohomeopático o de la intervención holohomeopática en el campo es que la inmensa mayoría de los insumos provienen del propio Olón. Por decir, se extraen algunas muestras del propio Olón, se tratan, se preparan homeopáticamente y se aplican sobre el mismo Olón. De esta manera se resuelve el problema de la fertilización, del manejo de plagas y enfermedades y también intervención relativa a aumentar o introducir la resistencia sistémica de las plantas y del Olón contra los cambios climáticos. Uno de los aspectos importantes del trabajo holohomeopático es tener instrumentos de medición, maneras de medir los avances en el Olón. Cuando aplicamos homeopatía siempre medimos antes, después y durante el proceso los cambios vitales dentro del Olón. Para esto utilizamos diferentes métodos. Uno de los más recientes es análisis satelital. Se analizan diferentes fracciones de la luz o de la radiación, por ejemplo, para medir la capacidad fotosintética de las plantas, evaluar el contenido de agua en el suelo y evaluar el contenido del agua en las plantas, que no siempre es lo mismo. Por ejemplo, en un suelo con alta salinidad vamos a tener un suelo que es relativamente húmedo, pero las plantas pueden estar disecadas o pueden estar sufriendo un estrés hídrico. Medimos el contenido de carotenoides, que son la respuesta primaria de las plantas antes del estrés biótico abiótico, y también medimos el contenido de antocianinos en las plantas y en los cultivos, porque también nos indican cómo la planta incrementa o disminuye su capacidad de protegerse contra los rayos ultravioletas y contra algunos otros factores oxidantes en las plantas. Nuestro método está basado en un estudio bastante profundo sobre el metabolismo de las plantas presentes en el Olón, de tal manera que potencian la producción y potencian la capacidad de los cultivos de defenderse a través de resistencia sistémica. El método holohomeopático se aplica a nivel de escala pequeña, mediana y grande, es decir, tenemos clientes que aplican superficies de 2.000 hectáreas, hay clientes que tienen un pequeño huerto de 30 hectáreas, otros que tienen un pequeño jardín que quieren aplicar preparados holohomeopáticos y mejorar la defensa de sus frutales o hortalizas de las plagas y enfermedades. El método es bastante flexible y enseñamos desde 1, 2, 3 hasta métodos avanzados en nuestro diplomado online de holohomeopatía. Están cordialmente invitados a participar en él. Inscripciones están abiertas.